Pero ayer hablábamos con el diputado José Bernardo Herrera, diputado nacional. Él es abogado y me gustaría precisamente profundizar sobre cómo quedó el fallo. Ayer era una idea de qué es lo que, hacia dónde se encaminaba la sesión en diputados por la ley base. Ya el gobierno tiene su ley bases, pero veremos qué pasa más adelante, sobre todo en el impacto que esto va a tener. Porque hoy parece que hicieron un gol, pero el que no está bien es mucha gente, que sobre todo los trabajadores que van a empezar a pagar ganancias. Y cuando se trata de esto, vamos a ver si me lo explica el diputado Herrera. Y entiendo que los 7 diputados de santiagueños votaron precisamente en contra de esto, de que más argentinos y santiagueños, por sobre todas las cosas, paguen ganancia. En algunos casos que no habían pagado antes y ahora sí lo van a tener que pagar. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, diputado. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, estar en contacto con vos nuevamente y con toda la audiencia de Radio Panorama. Disculpe la molestia, ¿no? Pero ayer hablamos de un tema de cómo se perfilaba en este caso la sesión, pero ya con el diario, si se quiere, del viernes, y saber que ya el gobierno tiene su ley, que están muy contentos, lo vi festejar, pero hay mucha gente que no está festejando, doctor, ¿no? En este caso. Así es, Roberto. Hay algunos nada más que están festejando, sobre todo los estudios jurídicos que hicieron eso, diagramaron la ley base, como también digamos, las grandes empresas también que tuvieron participación en la elaboración de esta ley base, porque cuando fueron los funcionarios a tratar en la Cámara de Diputados, de ninguna manera sabían explicar quién había realizado el proyecto de ley. Pero de todas maneras, quiero dejarte en primer lugar una reflexión sobre esto. Luego de 6 meses de tratamiento, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, los diputados que somos representantes de la provincia de Santiago del Estero y que somos miembros del Frente Cívico y que integramos el bloque Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, nos hemos mantenido siempre en la misma posición de rechazo a esa ley base, de rechazo al paquete fiscal, y así lo hicimos saber en cuanto medio periodístico tuvimos la oportunidad, lo hicimos saber en las reuniones de comisión, lo hicimos también saber en el recinto cuando nos manifestamos, y en ese sentido hemos mantenido la misma posición desde cuando que ingresó este proyecto allá por fines de diciembre del año pasado hasta ahora que fue sancionado en esta última revisión en la Cámara de Diputados, ¿no? Pero por supuesto hay algunos sectores que festejan y hay otros, como todo, la mayoría del pueblo argentino, la clase media, la clase baja, los sectores vulnerables que van a padecer esta ley que ha sido sancionada. Claro, estamos hablando en la Argentina, supuestamente 800.000 trabajadores van a volver a pagar ganancias. Hecho que se había cambiado, incluso el mismo presidente Milei votó favorablemente para que esto cambie y ahora vuelve a poner el impuesto a las ganancias nuevo. ¿Cuántos santiagueños se van a ver afectados por esto, diputado, de acuerdo a la información que tiene usted? Cuando nosotros analizamos el impuesto a las ganancias, nuevamente esta mayoría circunstancial que hoy gobierna o cogobierna, como la Libertad Avanza, el PRO, Juntos por el Cambio y un sector residual del radicalismo, han logrado esta mayoría circunstancial para volver a imponer el impuesto a las ganancias, que nosotros habíamos derogado el año pasado, inclusive había votado el actual presidente de la Nación, Milei. En aquella oportunidad habíamos logrado que 800.000 argentinos dejen de pagar ese impuesto, porque siempre sostuvimos que no era ganancia, el salario era una retribución por el servicio prestado, ¿no? O sea, y hoy nuevamente, hoy lo reinstalan, más de casi 1 millón de personas van a pagar el impuesto a las ganancias. O sea, se aumenta, se amplía Son afectados un poco más de 7.000 personas que van a ser afectados nuevamente por tener que pagar ganancias. A ver, diputado, un segundito, porque para que quede claro. En el salario
de los argentinos, sino lo que además tenemos que tener en cuenta que va a bajar el consumo porque Claro. gente, el salario en este sentido que se ve afectado por este impuesto no va a ir al consumo, sino a pagar el impuesto. A ver, vuelvo a lo que usted me decía recién. Cuando se derogó en aquella ley, que la votó precisamente el actual presidente, alcanzaba 800.000. Ahora va a alcanzar a 1.000.000. O sea, Sí, va a alcanzar a un millón se amplía el horizonte entonces de tributarista en ese sentido. Y santiagueños, 7.000 serían los santiagueños que van a pagar este impuesto que en algún momento, que nunca lo pagaron y a lo mejor se incorporan ahora a pagarlo. Así es, son 7.000, un poco más de 7.000 santiagueños que se van a ver afectados por la instalación de este impuesto a la ganancia. Y además, permíteme, Roberto, que aclare algunas cuestiones que se están, algunos por picardía electoral, otros por desconocimiento, por ignorancia o porque no han leído la ley. Están hablando que las provincias van a obtener muchísimo más recursos por esta recaudación del impuesto a la ganancia. Y esto no es así, porque no podemos entenderlo solamente al impuesto a la ganancia sin tener en cuenta el paquete fiscal, porque es un paquete fiscal. Claro. Y Sí. en esto tengo que hacer referencia a que lo poco que va a ingresar por impuesto a las ganancias como recursos para las provincias también va a significar la pérdida por la recaudación de bienes personales en los cuales se va bajando la alícuota para luego terminar con la recaudación de bienes personales. Es decir, lo que se obtiene por un lado se pierde por el otro. Y lo que hay en el medio es que 1.000.000 de argentinos van a pagar el impuesto a la ganancia, castiga a esa clase media y a esa clase baja y a los sectores vulnerables, Para y sin beneficiar a los que embargo más. con esta baja de la alícuota de los ingresos personales, de los bienes personales, va a beneficiar a un selecto grupo de nuestro país, en el cual más o menos aproximadamente entre 3.000 y 4.000 personas que se van a ver beneficiadas. Claro, eso es el nudo de la cuestión específicamente, ¿no? Y quería tratar de confirmar precisamente lo que veía, no entendía, porque con el correr del tiempo, evidentemente eso va a quedar desbalanceado en algún momento y va a ser menos ingreso, menos gasto y por ende menos actividad económica, en definitiva, y más impuestos, ¿no? Quien se iba a cortar un brazo cuando aumentaba impuestos, creo que esto es muy claro y evidente la cuestión. Es así, lo que no aclaró el presidente, que era que iba a bajar los impuestos o que iba a sacar los impuestos para los grandes patrimonios, y a la cual iba a castigar es a los asalariados, imponiendo nuevamente el impuesto a la ganancia. Esto yo no puedo creer que lo hemos los... sostenido nosotros desde el bloque de diputados de Santiago del Estero. Nosotros dijimos que esto era un cachetazo al federalismo fiscal. Claro. Siempre lo hemos sostenido de esa manera. Creemos que no existe dentro de esta norma ninguna medida, artículo que tienda a la creación de empleo, al aumento de la productividad, a la defensa de las pymes, a la defensa de la producción, en absoluto. Es decir, verdaderamente hay un gobierno nacional que se quiere apropiar de los recursos de las provincias, manejarlos a discreción, y así lo venimos sufriendo con el FONID, con los subsidios al transporte, con la suspensión de la obra pública o la parálisis de la obra pública, que verdaderamente está generando una situación gravísima en cuanto al desempleo y también en cuanto a las obras paralizadas. Claro, está claro, más allá de que ayer no conversamos esta parte, pero ya con los números puestos o la ley aprobada, la parte finita, porque de repente había una historia. Bueno, tienen que votar de esta manera porque las provincias se van a beneficiar. Y más de uno se agarró de eso, de que se van a beneficiar, y sin embargo no, con el correr del tiempo, evidentemente, incluso en algún momento va a quedar desbalanceada esa paridad que quieren hacer creer, o mejoramiento económico que quieren hacer creer para las provincias, ¿no?
así es como lo plantea Roberto, es una falacia, es una mentira total que las provincias con este pacto fiscal van a aumentar sus recursos. Las provincias están siendo desfinanciadas y el Estado Nacional está siendo desfinanciado también. Esto no Es es... decir, que se va a agravar la situación. Estamos en Claro. una recesión profunda. Hemos perdido más del 5 puntos del PBI en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Lo que estamos viendo es que la economía y la crisis se está profundizando en nuestro país. Eso es bien claro. Por lo tanto, lo que están queriendo manifestar, que van a aumentar los recursos en las provincias, tal cual te lo he manifestado, teniendo en cuenta ganancias y bienes personales, es una mentira total. Diputado, todo esto, digo, ¿no es pasible de judicializar esta situación? Porque evidentemente va en contra hasta de derechos adquiridos por parte de las provincias. Es evidente que se ha planteado también en el recinto la posibilidad de judicialización en algunos temas, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿en Pero cuál? creo que hay sectores que lo van a judicializar, como lo han judicializado al decreto de necesidad y urgencia que hoy está vigente y con el cual está gobernando el presidente Milei, ¿no? Lo que sí creemos que también va a venir una avanzada de medidas económicas en base a lo que son las facultades delegadas, que pueden poner en serio riesgo a lo que es el federalismo en nuestro país. Nosotros siempre lo hemos sostenido, que así como lo manifiesta el gobernador nuestro de nuestra provincia, que para la única manera que tiene el país de progresar es con más federalismo, y a eso es lo que apostamos, que debe haber mayor federalismo. Claro, le están quitando el federalismo tributario, le quitan el federalismo económico y evidentemente es un ataque al federalismo sin lugar a dudas. ¿Cuáles son los puntos, ya la última consulta que le hago, cuáles son los puntos que entienden ustedes que pueden llegar a ser judicializables? Bueno, en un primer lugar va a ser indudablemente algunos sectores por el impuesto a las ganancias, también los impuestos de bienes personales, las facultades delegadas, las emergencias, los fondos fiduciarios. Es decir, hay mucho, y también lo que afecta también a la cuestión laboral. Es decir, yo creo que todos los sectores se van a ir sumando para judicializarlo y por supuesto que el gobierno va a avanzar también en algunas medidas que van a ser aún más drásticas y que van a terminar profundizando lo que es la crisis social y económica que hoy vive nuestro país. Bien, diputado, ha sido muy gentil en atendernos, disculpe la molestia, pero queríamos analizar profundamente y entender, porque a veces si uno no está escuchando todo el debate o no conoce en profundidad las leyes, lleva determinadas confusiones y de ahí se agarran algunos que con el cassette pretenden confundir. Y realmente estamos atravesando una situación, entiendo, muy crítica, sobre todo para todos los que vivimos en las provincias. Y ese era el objetivo, clarificar estos puntos como para que realmente se conozca lo que es la verdad. Así que le agradezco la gentileza, ¿eh? No, por favor, Roberto, gracias a vos y a tu disposición.